instalado el sistema de monitor motor. Es una versión beta total y el objetivo es exclusivamente analizar los datos. Entonces, bueno, este es el sistema, ahora os lo enseño, y tiene diferentes entradas que son, por este lado, la alimentación de 12 voltios, por este lado la salida de revoluciones del alternador, por aquí la batería de motor para verificar voltaje, este es un sensor de humedad y temperatura para ver cómo va variando en el cuarto motor, y luego me falta por conectar, que ahora mismo no era el objetivo, el de la alarma y el interruptor de sentina máxima. Bueno, y este que es una sonda PT100 de temperatura. La sonda PT100, también eso como versión completamente beta, la he puesto aquí en el codo de escape, luego esto irá en una pieza de aluminio, y la pieza de aluminio con pasta conductora térmica. Ahora la he cogido con una brida, que para hacer las primeras pruebas es más que suficiente. Y aquí tenemos el detalle de cómo he conectado el sensor de revoluciones. Sale un cable desde el alternador, ese cable lo he cortado y le he metido un conector, ese para el positivo y el otro directamente el cable negro a masa. Este es el circuito que he desarrollado. O sea, en cuanto a hardware ya podría ser definitivo. En cuanto a software, ahora mismo lo único que hago es adquirir datos, quiero ver las curvas, quiero preparar los algoritmos y luego ir verificando cómo funcionan, ver los diferentes casos. O sea, lo tendré unos meses adquiriendo datos y luego ya sacamos las versiones beta. O sea, esto básicamente es el sistemilla. La caja pues también es una caja de prototipo, luego ya lo pondremos en una caja y vamos, y el circuito también se podrá hacer un poco más pequeño. Vale, pues vamos a ver ahora el funcionamiento. He hecho una aplicación muy sencilla donde vemos las revoluciones, ahora el motor está apagado, la temperatura de escape, la temperatura del cuarto motor, la humedad del cuarto motor y la batería. Bueno, y aquí tengo el detalle de lo que va enviando por tener pues un poco para depurar, ¿no? Para ver que todo está funcionando bien. Vale, esto es muy sencillo, o sea, esto me lo da directamente el monitor motor que he preparado. Los datos que envían los sensores los envío a una base de datos que está en un mini PC y los veo desde Grafana. Estos datos, Grafana lo que hace es representar gráficas desde una base de datos. Vale, entonces esto sería, o sea, ahora mismo con el motor apagado, pues por ejemplo, esta tengo diferentes gráficas, revoluciones 0, apagado, temperatura de escape 28 grados, que es la temperatura ambiente. Entonces aquí se ve la gráfica, ¿no ves? Esto aquí saca los últimos 15 minutos. Está la temperatura en naranja y en azul las revoluciones. Esto es la humedad y la temperatura. La humedad es el verde y la temperatura es la azul. Vale, con el motor apagado. Vale. Y esto es el voltaje de la batería, que está en 12,9 voltios, y las revoluciones, para también ir viendo cómo va variando con el tiempo. Entonces, ahora vamos a arrancar motor y vemos cómo se va comportando. Bueno, motor arrancado, estoy ya a ralentí, estará en 700-800 vueltas, y ya veo aquí en la información de pantalla, veo 140. ¿Por qué 140?
porque esto es la salida directa desde el alternador. O sea, todos los alternadores no miden directamente las revoluciones del motor, sino que es un número proporcional. He calculado que hay que multiplicarlo como por 5,7, una cosa así, para tener las revoluciones. O sea que esto sería alrededor de 800 vueltas aproximadamente. Vale, el escape completamente frío, o sea, todavía no cambia nada, lo voy a dejar un rato para ir viendo cómo calienta. Vale, sigue mandando la información. Vale, todo va perfecto. Vamos a ver las gráficas con el motor arrancado. Antes lo tenía 170 la frecuencia del alternador por 5,7, 970 aproximadamente revoluciones por minuto. Y ahora lo he subido, salen 304 revoluciones. 304 que borro 304 por 5,7, como a 1700 vueltas lo tengo aproximadamente. Aquí se ve la subida en revoluciones y por ahora, que lo he subido hace 2 minutos, hasta 31, está muy suave. O sea, prácticamente no se nota. Me imagino que en el turbo sí que se notará, pero aquí muy poquito sube, muy poquito. Bueno, pues estos son los comportamientos que quiero ir yo viendo. Y luego el voltaje de la batería, pues sí, estaba, no, estas son las revoluciones y el voltaje prácticamente no se nota. El voltaje cuando sube, o sea, una vez alcanzado el voltaje de carga, que debe ser a muy poquitas, a 1000 revoluciones, una cosa así, ya prácticamente queda estable. Humedad, temperatura, bueno, esto habrá que irlo viendo porque no sé exactamente cómo me va a ayudar. Entiendo que a ver la entrada de la refrigeración, que ver que funciona bien la refrigeración. Debe llevar aproximadamente una hora. Medimos temperatura en la sonda 32 grados, en lo que es la salida de escapes 50 grados, ¿vale? Arriba del codo 33 grados, el turbo 65 grados. En esta parte refrigera, pero aquí vemos que la sonda está subiendo despacito, 32,3. Las revoluciones, eso hemos dicho, como en 1800, 1900. Y la temperatura del codo de escape muy estable. Aquí vemos el comportamiento cuando apago el motor. O sea, aquí lo había subido de vueltas, aquí lo tenía como a 1000. Aquí lo subo a 2000, que se nota un pelín de subida de temperatura, o sea, estaba a 30, pues llega a estar como en 32. Aquí bajo a ralentí, pero lo dejo enfriar poco, pone a 33 y apago el motor, se va a 0. Y entonces empieza a subir la temperatura hasta 37. Y ahora que ya ha pasado, pues desde 20, ha pasado 35 minutos, ya empieza a bajar, ha estado en 37 y ahora está en 36. Bueno, con esto vamos viendo cuál es el comportamiento del motor, a ver el nivel de batería. Mira, cuando lo bajo a ralentí, ya prácticamente deja de cargar, de 14 la batería del motor pasa a 13,1, a 13,0 y ya se queda, sí, 13,0, 13,1. O sea, este es el estado de la batería ya sin carga. Y aquí ya tenemos los primeros datos en navegación.
En naranja las temperaturas, la escala es la de la izquierda en grados Celsius y las revoluciones, la escala es la de la derecha, la azul. Entonces, enciendo el motor, la temperatura antes de encender el motor está en 34 grados. Enciendo el motor, sube a 700 revoluciones y se nota, claro, por el efecto del agua, que baja un pelín a 33 grados. Vale. Y empieza a subir suavemente hasta, nada, 33 grados, 34. Está pues calentándose pues como un cuarto de hora sin salir, ¿no? Haciendo los preparativos. Lo acelero casi a 1000 vueltas y nada, se nota que sube un pelín la temperatura, sigue en 34, nada, prácticamente no se mueve. Y luego aquí ya acelero bastante durante pues, del minuto 41 al 44, 3 minutos acelero bastante y sí que se nota un incremento desde 34 grados hasta 41. Luego lo estabilizo en 1500 vueltas y baja un poquitín la temperatura, va subiendo muy poquito pero muy estable a 41 grados. Vale. Aquí lo dejo a ralentí. Tiene un pico, como entra menos flujo de agua, tiene un pequeño pico de subida a 40, nada, un grado y ya empieza a refrigerarse hasta llegar a los 39. Y luego ya está bastante rato a 1400 vueltas, que prácticamente está estable a 40-41. Aquí lo subo un poquito a 1600 vueltas, estable a 42 grados. Y aquí pues se ve que hago maniobras, ¿no? Paso entre ralentí y 1500 vueltas aproximadamente. 1300 vueltas. Ya tiene pequeñísimas oscilaciones. Y luego, muy curioso, cuando yo corto ya el encendido, lo bajo a 0 vueltas, pasa desde 41 grados. Al quitar la refrigeración y estar lo que es el turbo y el escape bastante más caliente, sube hasta 51 grados y al cabo de, esto es a las 3:30, a las 5:30 siguen 49 grados. O sea, fijaros lo lento que o sea, una vez apagado el motor, sigue bastante rato caliente. Sí, que eso probablemente lo que signifique que es que hay que tener el motor apagado un buen ratito para que vaya refrigerando. Bueno, muy interesante los primeros datos ya en navegación. Bueno, esto es el mismo periodo de navegación, pero lo que muestro es las revoluciones igual que antes y el voltaje de la batería. La batería antes de encender la tengo en 12,8 voltios. Enciendo, baja hasta 12,5 mientras dura el ralentí. Ahí no carga y ha bajado un poco por el esfuerzo de arrancar el motor. Vale, lo subo de vueltas, ya, mira, tiene un pico como de 13, casi 14 voltios y luego baja a 13,6 voltios, aquí ya está cargando la batería. Vale. Curiosamente, sin hacer prácticamente nada en las revoluciones, pasa a 13,9, el cargador empieza a cargar más, hasta que aquí lo pongo a ralentí, que baja, esto ya es como ha cargado un ratito, el voltaje de la batería queda en 13,2, 13,1. Aquí lo vuelvo a subir de vueltas, pasa otra vez a 14, otra vez a 14, aquí tiene una pequeña bajada, pasa otra vez a 14 y luego ya cuando apago el motor se queda en 13,1. O sea, la teníamos en 12 aquí en 12,8 y después de haber cargado un rato ha pasado a 13,1. O sea que muy bien, porque también aquí voy a ir viendo el comportamiento de la avería, de la batería, para luego sacar conclusiones y ver posibles averías. Muy interesante. Y ahora nos vamos a centrar
en la gráfica de humedad y temperatura del cuarto de motor, que por lo que estoy viendo salen datos bastante interesantes. Bueno, en la parte de arriba vemos la gráfica de revoluciones y temperatura del codo de escape. Hemos visto que es bastante estable, varía muy poquitos grados. El motor está encendido entre la 1:20 y las 3:30. Vale. Y aquí vemos que el momento es el mismo, ¿no? Aquí se enciende el motor. Cuando se enciende el motor, sube la humedad. Quizás esto es por el extractor, pero no lo tengo claro porque no sé si el extractor se enciende siempre o se enciende a partir de determinada temperatura. Eso lo tengo que ver. Yo la verdad es que creo que no está siempre encendido, debe tener un termostato. Bueno, el tema es que desde luego empieza a coger aire de fuera, puede ser por el propio funcionamiento del motor. La temperatura del cuarto en un inicio no se ve variada, pero a partir de que lo subo de vueltas, aquí lo subo como a 2000 vueltas casi, empieza a subir bastante. Empieza a subir bastante, pues como desde 35 grados hasta 39. Y aquí se establece, porque lo pongo a ralentí. Vale. La humedad va bajando, esto es humedad relativa del aire. Y la humedad relativa, si subes temperatura, la humedad baja, es física pura. Con lo cual, pues bueno, se ve que el funcionamiento es perfecto. Aquí se establece la temperatura, la humedad se establece bastante con un pequeño pico y subo otra vez de vueltas hasta 1500 y otra vez empieza a subir. O sea, fijaros que al final la temperatura del cuarto de motor sube muchísimo más que la temperatura del codo de escape, que como está refrigerada por agua de mar, es completamente estable. La humedad, pues según sube la temperatura, la humedad sigue bajando, correcto. Y cuando yo apago motor, la humedad sube bastante más, perdón, la temperatura del motor, del cuarto motor, sube bastante bien hasta que se estabiliza, pues 3:30, 4:30, una hora más tarde, ya llega al máximo. Bueno, todo esto hay que irlo analizando con muchos días de navegación, pero sí se ve que se pueden extraer informaciones muy interesantes. Y luego también las rampas, ¿no? La velocidad a la que sube la temperatura, eso también tengo que ir contrastándolo, porque no es lo mismo que suba aquí, por ejemplo, sube en 5 minutos, sube como 2 grados, me parece ver, ¿no? De 34,7 grado y medio a 36,1. Si esta rampa fuera más alta, pues a lo mejor significa problemas. Bueno, lo iremos viendo todo, pero vamos que la información va a ser muy útil para un posterior análisis, ¿no? Para configurar luego el monitor de motor. Vale, pues muy interesante. Bueno, y seguiremos eso durante el verano. Vamos a sacar los patrones de cada día. Habrá navegaciones, pues normalmente lo más largo es de unas 16-18 horas seguidas, que es la ida desde Tomás Maestre hasta Ibiza. Y luego ya, pues navegaciones, pues a lo mejor las diarias pueden ser 1 o 2 horitas. Fenomenal, pues ya os iré contando y enseñando los avances. Pero vamos, todo ha funcionado fenomenal y ahora vamos a recabar datos para establecer cuáles son los patrones de comportamiento del monitor para que dé aviso en caso de que haya desviaciones. Venga, os seguiré contando.